pues buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra videoconferencia. El tema de ahora que se nos ha asignado para el desarrollo de esta videoconferencia es un tema muy interesante y un tema muy fácil de comprender y es muy bonito. Vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está la clasificación de los derechos civiles, políticos, que son los derechos de primera generación, y también están los derechos económicos, sociales y culturales, que son de segunda generación, y vamos a hablar un poco de los derechos de solidaridad o derechos a los pueblos, que son derechos de tercera generación. Bien, los derechos humanos, comienzo con el tema de los derechos humanos porque los derechos civiles, políticos o de primera generación son dentro de los derechos humanos. Al definir los derechos humanos se debe hacer mención que estos han sido el producto de luchas sociales, políticas y culturales que se han expresado a través de la historia, que se encuadran dentro del modelo social que se apunta en el momento. Es decir, todos los derechos. Hay un micrófono encendido por ahí, no sé si lo pueden apagar. Por favor, apague ese micrófono, no sé quién será. Por favor, gracias. Como les decía, comenzando con la lámina, dice que los derechos humanos son el producto de una generación de lucha, de una generación de revolución. Cuando me refiero a revolución, me refiero a que muchas personas, miles de personas alrededor del mundo, para tener, por ejemplo, derechos que ahora para nosotros son risibles, por ejemplo, para nosotros de mujer poder conducir, poder votar, a nosotros nos puede ejercer nuestro sufragio, a nosotros nos parece tal vez hasta risible, pero hace muchos años no se podía hacerlo, y todos esos derechos que ahora los hemos naturalizado han sido el producto de una lucha social. La corriente natural proclama que los derechos humanos son aquellos derechos que poseen todas las personas por el solo hecho de serlo y que conllevan una serie de facultades cuya titularidad es irrenunciable. Es decir, cuando me refiero a corriente natural, para que no se confundan, hay bastantes posturas acerca de los derechos humanos. Hay una que es la corriente natural y hay una que es una corriente positivista. La corriente natural es la que dice que no es necesario, o sea, tal vez tener una legislación que declare sus derechos, que es por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de ser personas, tenemos derecho a ello. Es decir, no necesitamos que en la ley nos digan se reconoce el derecho a la vida. No, con solo el hecho de ser de existir ya tenemos intrínsecos estos derechos y son irrenunciables. Una característica de los derechos es que son irrenunciables, que no se pueden renunciar, es como un trabajo. Me contrataron, por un ejemplo, en una oficina para 6 meses y al tercer mes ya no quiero y entonces renuncio. No, los derechos son irrenunciables, son inherentes a las personas. De igual forma se expresa que es un derecho de los que es el titular el hombre, por el mero hecho de ser hombre, por participar de la naturaleza humana, que son inherentes al ser humano y no dependen de una u otra nacionalidad, sino que tienen una naturaleza universal e individualizada en cada ser. Por ende, se ha reservado a la categoría de derecho básico, mínimo, que son inherentes a toda persona y que derivan únicamente de su condición de ser humano. Este extracto o esta filosofía la tomamos de la corriente natural, que era lo que les mencionaba hace un par de segundos, que decía que por el solo hecho de ser personas, nosotros tenemos derecho a ser respetados, derecho a recibir salud médica, derecho a recibir educación, derecho a la seguridad jurídica. Entonces es muy interesante y es un pensamiento de primer mundo, ese tipo de corriente. En otros países se mira que no hay tantos, por ejemplo en países europeos, que no hay tantos, a veces leyes especiales, como aquí que hay una ley especial para la niñez, ley especial para la mujer, ley especial para el adulto mayor, porque en otros países las personas no es necesario que una ley
simplemente lo cumplen, por lo respetan, puede ser también por la educación, puede ser por el sistema de vida, pero en los países latinoamericanos se mira que hay mucha ley especial y que no se cumplen los derechos. Ese es a modo de crítica personal que yo realizo. A su turno, como le decía anteriormente, la corriente positiva pregona que los derechos humanos son aquellos reconocidos por el Estado. Cuando referimos al Estado, nos referimos al país, desligándose así de la universalidad e inherencia de tales derechos a favor del individuo y con facultad de hacerlo exigibles ante el Estado. Solo protege los derechos reconocidos, es decir, positivizados en instrumentos internacionales, ya sean generales o específicos. Cuando yo me refiero a corriente positiva, no crean que la corriente positiva es la corriente que las personas pasan felices o con una mente positiva, no. Cuando me refiero a positivo, me refiero a que los derechos están reconocidos jurídicamente por el Estado. Es decir, están en una ley en sentido formal. Cuando me refiero a una ley en sentido formal, me refiero al procedimiento de ley. Por ejemplo, vemos en la noticia que vemos que la Asamblea Legislativa está haciendo un proyecto de ley, luego las discusiones, luego la votación. Entonces, ese procedimiento es de cómo se crea una ley. Entonces, la corriente positiva pregona que los derechos humanos son aquellos que son reconocidos por el Estado. Cuando hablamos de corriente positiva, es aquella que considera que para que existan derechos tienen que estar reconocidos jurídica y hay una gama de derechos fundamentales o derechos humanos, porque más adelante creo que no vamos a ver eso, la división entre derechos fundamentales y derechos humanos, que es básicamente lo mismo, solo que los derechos fundamentales son los derechos constitucionales y los derechos humanos son derechos a nivel internacional, pero son muy similares, son prácticamente lo mismo que los derechos constitucionales o fundamentales. Frente a la corriente contemporánea, que es la corriente mixta, que toma una fusión entre la corriente positiva y la corriente natural. Esa es la que afirma que los derechos humanos son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para lograr un proyecto de vida digna. Cuando hablamos aquí de exigencias fundamentales, hablamos también que los derechos son cambiantes, es decir, como las sociedades evolucionan, las exigencias de las sociedades varían. Entonces podemos hablar que los derechos también evolucionan con el pasar del tiempo, porque podemos ver que con el paso del tiempo muchos derechos humanos que ahora están incluidos anteriormente no estaban incluidos. Eso significa que la sociedad van cambiando, las exigencias de las sociedades cambian. Sigo con la siguiente presentación. Dentro de los derechos humanos está una clasificación, que es la siguiente. La doctrina se ocupa de los derechos humanos y se ha acudido a aquella por su naturaleza se nos presenta de manera de evolución histórica, en la medida que aglutina los diferentes derechos de acuerdo a cómo fueron siendo positivizados en el decurso de la tradición jurídica. Como les decía anteriormente, positivizado se refiere a la forma en que cada estado los ha ido haciendo parte de su legislación.
La clasificación a la que hacemos alusión, conocida como la de las generaciones, señala que históricamente las primeras reivindicaciones que realiza el individuo frente al Estado consistente en asegurar su libertad e igualdad serán los derechos civiles o políticos o de primera generación. Se les conoce de primera generación, como les decía anteriormente, porque aparecen de primero en el tiempo. O sea, que la lucha para que estos derechos fueran reconocidos y protegidos por los estados fueron de primero. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles se reconocen como los derechos de la libertad general y los derechos políticos se reconocen como derechos en que se les da a las personas derecho, por ejemplo, a ser parte de las decisiones democráticas que se toman en cada estado parte. Somos conscientes de que esta clasificación no representa más utilidad que la de dividir los derechos fundamentales o humanos en la medida de su positivización en la evolución del pensamiento jurídico, por lo cual nos permitimos manifestar que tan importante como los derechos de primera generación son los de segunda, tercera o hasta cuarta generación, de manera que no se trata de una jerarquización o estratificación, sino de una artificial manera de entender su evolución a lo largo de la historia. Es decir, no significa que sean más o menos importantes, significa que aparecieron primero en el tiempo. Es decir, no porque los derechos civiles y políticos son primeros, significa que son más importantes que los sociales o los económicos, son muy importantes. Simplemente que históricamente son los primeros en aparecer. Por ejemplo, la revolución de los derechos civiles, los primeros derechos civiles surgen a raíz de la revolución francesa, porque esa revolución realmente se hizo a mano de los burgueses de ese periodo de tiempo. Entonces vemos que no es que sea más importante, simplemente aparecen primero en el tiempo. Los derechos de primera generación señalan como titular al hombre, al ciudadano, quien posee la facultad de exigir su respeto y libre ejercicio frente al Estado, por ser derechos que emanan de la naturaleza humana misma y que por lo mismo son reconocidos o más bien garantizados a todas las personas. Esta clase de derechos se caracteriza por imponer al Estado una obligación de carácter negativo. Ello quiere decir que el Estado tiene la obligación de respetarlos y garantizarlos. Es decir, no puede ejercer cualquier acción u omisión que vaya en contra de la protección, respeto o garantía de tales derechos. Otro elemento importante es que son derechos de aplicación inmediata, con lo cual no se acepta o tolera que el Estado argumente que tales derechos se garantizarán y protegerán en la medida que las posibilidades económicas del país lo permitan. Es decir, que no son derechos sociales. O sea, los derechos sociales, derechos, por ejemplo, a trabajar, no a trabajar que me van a prohibir trabajar, sino que el Estado genere las condiciones para yo tener un empleo. Los derechos de civil son derechos de libertad general. Cuando me refiero de libertad general, es que el titular es el hombre. Por ejemplo, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad de expresión. Y cuando me refiero derecho a la libertad, el derecho a la libertad es amplio. El derecho a la libertad tiene varias connotaciones. Hablamos de derecho a la libertad de prensa, a la libre opinión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de circulación, derecho a la libertad de credo, de pensamiento, de ideología política. O sea, cuando hablamos de derecho a la libertad, no es, uno se cree derecho a la libertad, yo pueda pensar como yo quiera, que yo pueda salir a donde quiera. El derecho a la libertad tiene muchas connotaciones y podríamos ver que en verdad, como nuevamente como una crítica personal, que el derecho de libertad, al menos la libertad de circulación, estamos en pleno siglo XXI, pero en muchas partes no se cumple. Por ejemplo, si uno es de X ciudad y otra persona es de X ciudad,
muchas veces no se puede ir. Entonces, el derecho a la libertad de circulación, aunque esté reconocido en nuestra Constitución de la República, no significa que así sea, pero bueno. Esto es por parte de los derechos civiles. No me quiero alargar mucho porque ese tema es muy bonito y también quiero oírlos a ustedes participar. De lo anterior podemos concluir que los derechos de primera generación se basan en el principio de libertad, más no de solidaridad o comunidad, facultad que posee el ser humano para que el Estado no intervenga en ciertas esferas. Cuando me refiero a que no intervengan en ciertas esferas, ¿me escuchan? Sí. No se puede ver la presentación. Sí, sí se ve. Se ve. No sé por qué a mí la computadora me... Se ve, pero está cortada, no sé, parece cortada. Como que muy acercada está. Tendría Ahora que sí ya se alejarlo, mira, Alec. tendría que dejarlo un poquito porque se ve muy cerca. No sé qué pasa. Ahora la miran bien. ¿Hola? No, siempre aparece muy cerca. Ahí. Así Ahí es, sí se ve. sí, ya se ve. Bueno, Está bien, bueno, sí. sigo, gracias. Entonces, cuando aquí en la lámina dice el Estado no intervenga, ya lo subrayé. Como les decía, que los derechos civiles hablan sobre la libertad general de la persona. Antes, para el Estado, después de la Revolución Francesa o Revolución Burguesa, si le llaman muchas veces, se denominó la histórica frase de liberalismo. No sé si ustedes, creo que todos la hemos escuchado. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo. Es decir, que había una gran libertad por parte de las personas. El Estado no se intervenía en la vida de las personas, no se intervenía en los negocios, no intervenía en nada, por así decirlo. Como el mismo dicho de liberalismo, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo. Entonces, esa era la frase que acompañaba el liberalismo, ya que los derechos civiles son derechos de libertad general. Entonces, los derechos civiles daba son eso para, muchas veces la persona dice que son derechos para que le dan muchas puertas abiertas al capitalismo, a la globalización, pero son pues, de parte de las posturas y las corrientes que hay. Los derechos civiles y políticos, como les decía anteriormente, esta clasificación corresponde a las primeras reivindicaciones que el individuo realiza frente al poder absoluto del Estado en medio del profundo cambio de concepción consistente en ubicar al Estado no como un fin, sino como un medio para lograr el cabal desarrollo del ser humano. Resultó necesario limitar su poder para permitir el crecimiento sin límite del individuo. Ya no estaría más la persona al servicio de los intereses del Estado, sino que éste será quien vele por los intereses de aquella. O sea, el Estado es el que ahora va a ver por los derechos de las personas. De esta manera surgen dos clases de derechos que pueden ser diferenciados de acuerdo con una estructura. Por una parte los derechos civiles y por otra parte los derechos políticos. Los derechos civiles se encuentran su fundamento en la libertad, como les decía anteriormente. De tal manera que se impone una barrera a los poderes del Estado, impidiéndole que menoscabe ciertos derechos que se reconocen en principio como intocables. Estos derechos se basan en el principio fundamental de distribución propio del
Estado de Derecho liberal burgués, como le mencionaba anteriormente, según el cual el ser humano cuenta con ciertos derechos y atribuciones absolutas, en principio, mientras que el Estado no cuenta con facultades de intervención sobre estos mismos derechos también. Esta clase de derechos no puede ser vulnerada por el Estado, a menos que se presente una excepción y la misma se encuentre detallada en la Constitución o la ley. Tal es el caso de la libertad personal. No se puede menoscabar el Estado. En nuestra Constitución, el artículo 6, el artículo 5 y el artículo 6 habla sobre las libertades. Si no mal me equivoco, es el artículo 6 que habla de la libertad de expresión, o el artículo 5, pero de ahí no pasa más. El artículo que habla sobre la libertad de expresión pone un límite, es decir, que no todos los derechos son absolutos. En la libertad de expresión, el límite que nuestra legislación consagra es que no perturbe o no menoscabe el orden público, es decir, nuestro Estado salvadoreño es un Estado totalmente conservador y la injerencia y la fusión de la iglesia, llámese cualquier iglesia, es muy importante el papel que tienen las iglesias en nuestro Estado. Entonces, cuando se refiere a no menoscabe el orden público, es un freno bastante difícil de entender porque muchas personas entenderíamos mucho acerca del orden público y yo puedo tener mi connotación, ustedes su connotación y así muchas personas, pero lo que yo quiero decir con esto es que no todos los derechos no son absolutos, también tienen límites, hay un freno. Un ejemplo de esa clase de derechos, contamos con la libertad personal, la libertad de culto, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Por ejemplo, el artículo 26 reconoce de la Constitución, reconoce la personalidad jurídica. El artículo 27, si no me equivoco, de la Iglesia Católica, el artículo 27 consagra que hay libertad religiosa, que hay libertad de culto, pero siempre el freno que no menoscabe el orden público, es decir, nadie va a poner aquí una iglesia satánica, o sea, probablemente las hayan, tal vez en lo oscuro, en lo secreto, pero no es bien visto en la sociedad, ya que perturba el orden público y va en contra de los principios de la sociedad, de ese tipo de congregaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, respecto no a la libertad de prensa, sí. Actualmente estamos teniendo una incertidumbre con respecto al órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en donde se está solicitando privar de algunos derechos de prensa para unos medios de comunicación que se han instalado en las redes sociales. ¿Qué posibilidades hay de que eso se pueda llevar? Lo que usted me pregunta a mí, que qué posibilidades hay que el órgano legislativo y el ejecutivo priven a ciertos medios de comunicación a través del internet. Así es lo que usted me dice, ¿o no? Sí, es correcto, con respecto a las redes sociales que se están dando sí, con inclusive, no sé si ustedes te recuerdan que hace un par de años, o hace 1 o 2 años, se quería crear una ley de donde hubieran sanciones creo que económicas para las personas que hicieran esa famosa página de memes, o sea, de memes que creo que todos nos dan risa y todos los compartimos y todos nos burlamos acerca de los políticos. Hace un par de años, creo, se llevó esta iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa. Creo que un diputado la llevó y dijo que ellos querían sancionar o hacer como cerrarle las páginas a las personas, como se dice, de que a través de las redes sociales, por lo general Facebook, Twitter, Instagram, burlaran o filtraran información de ellos. Realmente, en este caso de los políticos en general, yo a título personal considero que va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque tanto los famosos como los políticos y las personas que se dedican a los medios de comunicación, más que todos los políticos, personas que son funcionarios públicos, su vida están
expuestos al escrutinio público. Es decir, que, por ejemplo, si usted, creo que todos hacemos eso, ¿vale? Yo soy de San Vicente, entonces, en San Vicente, como en todos los departamentos, hay diputados, hay alcaldes, entonces uno, al alcalde, si entró con un carro tal vez sencillo, y al año o de los 2 años, año y medio de su periodo, se le mira con camionetas, entonces uno empieza a tal vez hasta investigar, porque la gente dice, es parte de la Contraloría Social, la rendición de cuentas, eso es parte. Entonces, la gente dice, bueno, ¿y qué será? Entonces la gente investiga acerca de su vida. Entonces, por eso, a título personal, yo veo muy difícil que este tipo de leyes sean aprobadas. ¿Sabe por qué? Porque son funcionarios públicos, su vida ya no está en la esfera privada, su vida ya se vuelve parte de la esfera pública. Y como le digo, nosotros los ciudadanos, como parte de la población, nosotros siempre estamos como pendientes de estas personas. No sé si le respondí su duda o quiere alguien más opinar o usted quiere decir algo más. Sí, quizá puede ser de que ellos puedan elaborar, ¿verdad? Y mandar la ley, pero ahí quizás quedaría a discreción del Ejecutivo vetarla o sancionarla, me imagino. Sí, recuerde que esto es un proceso de formación de ley. Muy bien su opinión, muy bueno su comentario. Esto es un proceso. Se puede llevar a cabo, la asamblea puede llevar la votación y lo pueden aceptar, pero recuerde que esto pasa al Ejecutivo. Y puede ser que el Ejecutivo la vete o puede ser que no la vete. Pero si es así, se regresaría otra vez a la asamblea. Van a necesitar más votos, pero como le digo, al menos yo lo veo muy difícil porque pues los políticos y como los funcionarios públicos, su vida, como les dije anteriormente, son parte de un escrutinio, ya ellos ya salieron de la esfera de la vida pública, ya ellos son parte de la esfera privada y a la misma vez pues los medios de comunicación su fin es informar. Muchas personas trabajan de ser periodistas, de crear contenido para ciertas páginas, entonces al hacer eso también estarían afectando grandemente al sector de los medios de comunicación. En otras palabras, no se escapan de la población los políticos. Exacto, en otras palabras, no se escapan de... Es que realmente sería muy, como le digo, para mí, sería muy difícil que harían esto porque, como le digo, todos y todas estamos pendientes porque, pues, como es muy conocido, todos estamos, pues, cansados, ¿verdad?, de la corrupción, de la malversación de fondos públicos. Entonces uno, pues, pide cuenta. Entonces como dijo aquí el compañero, no se escapan del ojo público. Voy a seguir con la lámina de los derechos políticos. Por su parte, los derechos políticos no se basan aún cuando la tienen como presupuesto en la libertad, sino en la igualdad. Esto en diferencia de los derechos civiles es que se habla mucho de igualdad, es decir, los derechos políticos desde el artículo 72 de la Constitución están los derechos políticos. Y los derechos políticos, por ejemplo, es asociarse y crear un partido político, es ser candidato. Los derechos políticos es ejercer el sufragio. El derecho político es poder ser elegido y elegir, ya que tiene un elemento pasivo y un activo. El elemento activo es yo poder votar y el elemento pasivo es poder yo participar como un candidato. Entonces, en ese sentido ya no se trata de un ser humano que levanta una barrera entre el Estado y sus derechos, sino que por el contrario, se involucra con él. Es decir, desea participar en los asuntos que a él y a todos les competen, en los que les decía anteriormente. Ya los derechos políticos, estamos hablando de que hay una unión
Es decir, las decisiones no se toman en singular, se toman en un conjunto. Es decir, se involucra a todas las partes de la sociedad, hombres, mujeres, sector campesino, sector agrícola, sector ganadero, sector industrial, sector textil. Todas las personas tienen derecho de ir a ejercer su sufragio. Y pues el ciudadano que desea participar de las decisiones que le incumben. Eso sí, que hay una gran diferencia entre los derechos políticos y los derechos civiles. Los derechos políticos, hay una restricción para estos derechos políticos, y para algunos de esos derechos políticos, y una de esas restricciones es ser ciudadano, porque ojo, esto creo que no sé si lo saben o la mayoría lo sabemos. En una ciudad todos somos habitantes, pero más no todos somos ciudadanos. Ojo, no es lo mismo habitante y ciudadano. Repito, todos somos habitantes, mas no todos somos ciudadanos. Para ser habitantes somos todos, pero no todos somos ciudadanos. Es decir, para ser ciudadanos tenemos que tener una capacidad, es la capacidad de ejercicio. Y nosotros tenemos la capacidad absoluta de ejercicio cuando cumplimos dos cosas. Cuando estamos en el pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos, es decir, no tenemos una declaratoria de incapacidad. Por ejemplo, hay personas que son declarados dementes, que son los tienen encerrados muchas veces, aunque tengan 30 o 40 años. Y son personas que están condenados, las personas que están presas, las personas que tienen procesos penales, los que están en un proceso los tienen suspendidos, y los que están cumpliendo una condena tienen perdido sus derechos políticos. Y tienen que tener la mayoría de edad, que sería 18 años. Al cumplir con estos requisitos, nosotros tenemos derechos políticos. Una persona mientras tenga 15 años no puede ejercer el sufragio, no puede afiliarse a un partido político, no puede él ser candidato a un tipo de función, de puesto político. No sé si eso me lo han entendido, porque siento que suena como un trabalengua. ¿Me lo han entendido? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Completan de los derechos políticos, necesitamos tener dos requisitos: ser capaces en dos aspectos. Apágueme el micrófono, no sé quién lo tiene encendido. Ser capaz respecto a la edad y ser capaz respecto al estar en el pleno uso de mis derechos civiles y políticos. No ser declarado incapaces, por ejemplo, por una enfermedad mental o por algún problema de salud. Y la otra, que también, como les dije anteriormente, muchas personas que están cumpliendo una condena, ellos tienen perdidos mientras les dure la condena sus derechos políticos. Es decir, si 10 años están condenados, pues 10 años no tienen derecho a ejercer sus derechos políticos. Sigo con la siguiente lámina. Ejemplo de esta clase de derechos es el de elegir y ser elegido, el sufragio universal, y el derecho a ser tratado en términos de igualdad, tanto por la ley como por las autoridades. Saben que yo me voy, ya hay poquito tiempo, entonces darles un tiempo y me falta hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a tratar de avanzar rápido. Ahora bien, si tomamos como referente positivo de consagración de ese derecho, la declaración... Solo si se acerca el micrófono un poquito, que se oye muy lejos. Sí, gracias, ya me lo acerqué. ¿Cómo se escucha ahorita? ¿Se escucha cerca? Es que estaba lloviendo, por eso. Sí, hoy sí se escucha bien, se escucha bien. Muchas gracias. Es que se cayó una tormenta, quizás por eso se me trabó toda la presentación. Bueno. Los derechos, aquí les he puesto una pequeña fila de derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son la vida, la libertad, el derecho a la propiedad. Eso es muy, muy importante. Garantías judiciales, prohibición de castigos crueles, por ejemplo, prohibición a la pena de muerte. La pena de muerte está prohibida por nuestra legislación. La libertad de prensa, libertad de religión
y los derechos políticos, que son la igualdad, es decir, que todos, no solo por el hecho de ser mujer, usted no va a poder ir a ejercer su sufragio, no solo por el hecho de ser campesino, de ser pobre, usted no va a poder ejercer su sufragio, todos tenemos derecho a participar en las decisiones políticas de nuestro país. Y el sufragio, como mayormente se le conoce a los derechos políticos. Las características de estos derechos son que los derechos civiles, todo ser humano es titular, lo que les decía anteriormente, y los derechos políticos, todo ciudadano es titular, es decir, no todo, solo los ciudadanos y los que están en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Creo que ahí ya no tenemos problema. Bien, voy a tratar de sintetizar porque solo nos quedan 20 minutos, la hora se nos ha ido rápido. Los derechos económicos, sociales y culturales, entre las siglas yo les he puesto DEC, que significa eso, pueden ser derechos de carácter individual. Siempre se oye muy lejos su voz. Derechos individuales o para ser ejercidos. ¿Ahora? Sí, hoy sí. Derecho para ser ejercido y gozados por grupos de personas, derechos colectivos. Cuando hablo de derechos colectivos me refiero a derechos que lo gozan más de una persona. Entre los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la declaración que se leía acá, retrocedo, en la declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y la francesa. A esta declaración me refiero, no se vayan a perder, el Buen Pueblo de Virginia y a la francesa. Consagran los derechos que aquí les mencioné. Entonces sigo. Se encuentran derechos a la familia, de la maternidad, de la infancia, derecho a la salud, a la educación, a la cultura y al trabajo y a las condiciones dignas del mismo, al descanso, a la seguridad social. Esos derechos antes no estaban. Un dato muy importante que les voy a dar, no lo puse en las láminas, es que nosotros históricamente hemos sido un Estado liberal. La Constitución, que ha sido la Constitución de la República, que tuvo un gran corte liberal, fue la Constitución del año de 1816. Y en el año de 1950, hubo un cambio histórico en nuestro país, ya que hubo la primera constitución de carácter intervencionalista. ¿Qué significa esto? Significa que empezó a desaparecer el dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo. Empezó a haber una intervención por parte del Estado. O sea, el Estado ya no era solo la parte aislada, sino que el Estado ya hubo una relación tripartita, porque los derechos laborales son parte de la segunda generación. Esos derechos se supone que hay una relación tripartita. Cuando me refiero a una relación tripartita, está un Estado, trabajador y patrono o empleador. Es decir, por ejemplo, el seguro social es parte de la seguridad social que brinda el Estado y asimismo brinda el trabajador. Esos derechos son derechos de segunda generación y no son de segunda generación porque sean menos importantes, sino porque han aparecido después de los de la primera generación. Son derechos muy, muy importantes, por ejemplo, derechos... ¿Cómo dice? Hola, hola. No sé si alguien está hablando. Bueno, por favor, desactívenme el micrófono para si no van a hacer alguna duda, desactívenlo porque se escucha interferencia. Y
bueno, continúo con la siguiente lámina. En cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, Costa Rica, se refiere principalmente a los derechos civiles y políticos más allá de la mención de su artículo 26, a las normas económicas y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de Organización de los Estados Americanos. Además de contemplar los derechos ya reconocidos por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla específicamente y amplía la cobertura para América Latina y el Caribe. Esto es parte de los derechos que ampliaron. Por cuestiones de tiempo ya no lo voy a mencionar. Esta es la última parte de la lámina que yo voy a tratar, de los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. Esos son derechos de tercera generación. Como les dije anteriormente, son tercera generación porque aparecen luego o después de los de primera y segunda generación. Y son derechos que conforme la sociedad evoluciona y conforme las exigencias del ser humano van evolucionando, así van apareciendo. Esos derechos a los pueblos o derechos de solidaridad contempla derechos, por ejemplo, al medio ambiente. Hace 100 años atrás no se contemplaba que habían personas que respetaban el derecho ambiental. Inclusive hace que 20, 30 años muchos abogados no estudiaban derecho ambiental, no estudiaban, qué sé yo, otras asignaturas, pero con el paso del tiempo, ahora el derecho ambiental y los temas de medio ambiente, desarrollo sostenible, son muy sonados por lo que les decía anteriormente, así como la sociedad evoluciona, muchas cosas van evolucionando. Entonces, este derecho de tercera generación contempla el derecho a un medio ambiente sano, derecho al desarrollo de los pueblos, derecho a la paz y no a la guerra. Ese derecho de tercera generación se les consagra muchos derechos a nuestros pueblos originarios, porque ojo, no es lo mismo decir pueblos indígenas, son pueblos originarios, ya que indígenas muchas veces se entiende, se mira de menos a nuestros aborígenes, son pueblos originarios y dentro de esta clasificación son parte de los derechos que se han ido consagrando. Por ejemplo, en Bolivia antes no eran respetados, ahora inclusive creo que en una parte de Bolivia y Perú el quechua y todas esas lenguas de nuestros aborígenes son parte ahora de que lo respetan y muchas veces la gente no los mira, por ejemplo el náhuatl lo miran como de menos y es parte de nuestra historia. Inclusive hay partes donde enseñan ese tipo de lenguas ya que forma parte de nuestra historia y de nuestro ADN como sociedad. Yo me quedo hasta acá, tenemos 14 minutos por si alguien quiere hacer un comentario o hacer una pregunta. Tenemos 14 minutos que yo los voy a dejar para preguntas. Hola, buenas tardes. Yo solo quería preguntarle algo, es que yo me acabo de unir. No sé si me escuchan. Sí, la escucho. No sé por qué tema van. Quisiera saber para ponerme al día con los temas, ¿verdad? En el aspecto de estudiar, porque como soy nueva. Vaya, ¿usted se refiere a que se acaba de ingresar a la videoconferencia o a la plataforma? A las dos cosas. Vaya, Ivania, mire, Sí. en el campus, en la aula de refuerzo, ahí hay diferentes temas por semana. Actualmente estamos en el tema 5. Hay varios temas que usted puede ir. Sí, en YouTube están las grabaciones. Si solo pone en el buscador Urani US y ahí usted va a ir viendo los temas, pero al entrar al campus están los PDF, están los archivos de los distintos temas que semana con semana se aperturan. Yo cada lunes
les publico, les envío un correo a ustedes, a cada uno de ustedes, diciéndoles los temas que estamos estudiando, les envío los links de la videoconferencia y así mismo les doy, les estoy mandando cualquier información, pero como le digo, ustedes tienen que ahí en la plataforma están todos los temas y están las grabaciones también de la videoconferencia. No sé si alguien tiene... Vaya, muchísimas gracias, oiga. Bueno. ¿Alguien más está escribiendo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Solo quisiera ver si logré entender. Con respecto a los derechos civiles, si no estoy mal, mencionó que fueron o empezaron a partir de la Revolución Francesa. Sí. ¿Sí, va? Sí, así es. Ok, muchísimas gracias. Como le digo, luego en la Revolución Francesa, ya que los derechos civiles son derechos de libertad, son derechos de libertad general. Entonces, se apodó el famoso dicho por el Estado liberal burgués, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo. Entonces, se empezó a hacer una gama de derechos de libertades individuales, entonces donde el Estado no interfería para nada en la vida individual ni la vida en colectivo de las personas. A través de las luchas se han venido dando, por ejemplo, en los derechos de segunda generación se ha venido la regulación de horarios laborales, de la fijación del seguro social, y eso es parte de la historia, es muy, muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna duda, pero sí, Rodas, sí, creo que se puede. Está muy bien usted como lo ha entendido. Yo tengo una Sí, pregunta. muchísimas gracias. Diga. Sí, diga. ¿Después de qué suceso importante se dio la Revolución Francesa? ¿Cómo dices? ¿Después de qué suceso importante se dio la Revolución Francesa? La Revolución Francesa. ¿Después de qué suceso importante? Ajá. Bien. La Revolución Francesa fue principiada por los burgueses de Francia, valga la redundancia. Pues genuinos, individuales, lógicamente. Sí. Ya que había mucho feudalismo, anteriormente había mucho feudalismo, entonces por ello se tomó a bien hacer esta revolución. Como les digo, la Revolución Francesa es de las primeras revoluciones donde son los burgueses las que la propician y no son la mayoría de personas. No sé si hay alguien más que quiere opinar. Hola, buenas tardes. No sé si nos podría decir desde cuándo tenemos derechos humanos. No sé si existe alguna fecha en específica que nos pueda dar. ¿Desde cuándo? Vaya, como les decía anteriormente, los derechos humanos, existen los derechos humanos desde la creación que fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en el año de 1948, tras el enorme impacto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ahí tenemos derechos humanos, desde el año de 1948. Pero como les decía anteriormente, se tiene que saber diferenciar entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos quizás son a nivel internacional, los derechos fundamentales son
derechos humanos, pero positivizados y reconocidos por el ordenamiento jurídico de cada estado parte. Excelente, muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar? Yo sí tenía una duda con respecto a si entendí bien o no. Sí, diga. Segunda generación no son menos importantes que los de primera generación, simplemente que vinieron después de la primera generación. Repítame que no le escuché el que, los de segunda generación. Sí, es decir, los derechos de segunda generación no son menos importantes que los de primera generación, solo que vinieron después. Exacto, no son menos importantes, simplemente aparecen después en el tiempo. Como dije yo anteriormente, una característica de los derechos es que van evolucionando conforme pasa el tiempo, porque imagínense, en muchos países, por ejemplo, no se permitía que, bueno, aquí en su país está prohibido, pero en otros países como digamos Estados Unidos, Brasil, México, el matrimonio gay se permite, pero imagínense, hace 100 años atrás nadie pensaba que dos hombres se iban a poder casar. Por le digo, como las personas cambian y así mismo las legislaciones van cambiando, y es parte de ¿cómo lo puedo decir? De que la evolución de la sociedad, la evolución del pensamiento, así mismo los derechos van evolucionando. Como les decía hace unos 5 o 10 minutos, hace 100 años nadie pensaba que en hacer legislaciones para proteger el medio ambiente, nadie pensaba en el derecho sostenible, de los recursos sostenibles. Pero ahora sí lo hacen. ¿Por qué? Porque las sociedades van avanzando. Por ejemplo, hace un par de años en los países del Medio Oriente, las mujeres no podían ir a la escuela, no podían estudiar, creo que a los 13 años se casaban, creo que eso todavía se sigue dando, pero ya pueden ir a la escuela. Imagínense, para nosotros puede ser risible porque el derecho a la educación siempre lo hemos tenido, pero en otros países hasta eso se ha venido regulando, el derecho a la educación para las mujeres, y eso ha sido hace poco, hace que 1, 2, 3 años atrás. Las mujeres no podían, creo que tampoco podían conducir ellas solas un vehículo. Entonces, como les digo, no es que sean menos o más importantes, simplemente así como parte en el tiempo son parte de esa generación. Muchas gracias por la explicación. Sí, en algunos países todavía existe la pena de muerte, en nuestro país está prohibida la pena de muerte. Estados Unidos es un país por excelencia que aplica la pena de muerte, no en todos los estados, pero sí en varios de ellos sí se aplica la pena de muerte. Aquí no, aquí están prohibidas y también las penas perpetuas están prohibidas. Se le entendí. Bien, como les decía anteriormente. La pregunta va orientada a ese sentido, en el sentido de cuál es la forma de resolver la colisión de los derechos fundamentales con los derechos humanos. Vaya, ya queda un minuto y en eso se la respondo, sería la última. Sí. Vaya, nuestra Constitución, en el artículo 246, menciona el famoso principio de la supremacía constitucional. Cuando hablamos de supremacía constitucional es que en caso de conflicto entre leyes y tratados internacionales siempre debe prevalecer la Constitución, porque es el instrumento por excelencia con mayor relevancia jurídica y con mayor importancia. Pero los tratados internacionales, cuando son en relación a derechos humanos, lo que vienen a hacer es que se complementan, o sea, casi vienen a tener prácticamente la misma importancia con la Constitución. Es decir, los derechos humanos con los derechos fundamentales prácticamente tienen la misma importancia porque se complementan. Y ya en caso, sí, y aún así, aunque difieren, tienen que prevalecer la Constitución. Bueno, adiós bueno, sí, ya se nos agotó el tiempo, así que gracias a todos por estar pendientes y estar reunidos. Gracias y pasen buenas tardes.